Muy bien, pues estamos listos para iniciar la segunda videoconferencia. Hoy nos acompaña un proveedor de mucho tiempo, amigos de mucho tiempo también, de Alcione. Estamos hablando de LJ Iluminación. Actualmente ya LJ está entrando al mercado duro, siempre ha estado, pero hoy está entrando al mercado duro de la competencia de productos de muy alta calidad y con la tecnología LED, y de eso nos vienen a platicar hoy. Está con nosotros Gabriel Torres, y Gabriel, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros, y te dejo todo el foro para que tú les platiques. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días, servidor Gabriel Torres del área técnica de la empresa LJ Iluminación. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho nuestro distribuidor Grupo Alcione a nivel nacional, sobre todo por permitirnos estar presentes en la Semana de Ahorro de Energía, y particularmente el día de hoy un servidor va a presentar el tema luminarios High Bay con LEDs tipo COB como una alternativa sustentable enfocada al ahorro de energía en sistemas de iluminación. Si ustedes me lo permiten, vamos a ir viendo por partes lo que es la presentación, y particularmente vamos a ver los conceptos, las definiciones enfocadas a lo que es un sistema del tipo High Bay para aplicaciones comerciales e industriales. Un área del tipo High Bay es un espacio interior, es una superficie cerrada para aplicaciones de tipo comercial o industrial, en la cual utilizamos luminarios que se instalan en alturas de montaje de al menos 6 metros. Tradicionalmente se han utilizado lo que son luminarios del tipo High Bay que utilizan lo que son sistemas de reflector-refractor prismáticos de acrílico, que es el luminario que tenemos precisamente la campana, en la cual alcanzan ustedes a ver que es prismática transparente, y también hemos utilizado luminarios del tipo High Bay con reflectores de aluminio. En ambos casos las opciones pueden ser luminarios abiertos o cerrados, esto dependiendo básicamente de las condiciones ambientales en donde se utilicen. Ahora bien, por el tipo de montaje, por el tipo de nivel de iluminación y aplicación, se han utilizado de forma tradicional desde hace varios años lo que son lámparas de aditivos metálicos o lámparas de sodio en alta presión, que particularmente se clasifican como lámparas de descarga en alta intensidad del tipo HID. Ustedes pueden observar que tenemos dos tipos de luminarios, seguramente les han sido muy familiares para los que están relacionados con el medio, que son los tradicionales luminarios de tipo High Bay con la campana reflector-refractor prismática de acrílico y el reflector de aluminio. En la parte inferior aparecen las lámparas que se han utilizado, el sodio en alta presión, básicamente en 200 o 400 watts, y el aditivo metálicos 200 y 400 watts. En esta parte de la presentación ustedes pueden visualizar del lado izquierdo una aplicación de tipo High Bay utilizando luminarios con lámparas de sodio en alta presión de 250 watts. Pueden ver ustedes el característico color amarillo monocromático de este tipo de lámpara, que es una lámpara que tiene precisamente esa situación en contra, la cuestión de la reproducción cromática, que en una escala de 0 a 100 difícilmente pasa del 20-25. Ustedes pueden observar que es una luz monocromática amarillenta, en la cual la definición de color deja mucho que desear para ciertas aplicaciones. Se ha utilizado tradicionalmente con los luminarios con reflector refractor acrílico prismático o con reflector de aluminio. Particularmente la que tenemos en pantalla son lámparas dentro de luminarios que tienen potencia de 250 watts. También hemos utilizado para aplicaciones muy específicas, no muy frecuentes, lo que es 400 de sodio en alta presión. Ustedes pueden ver el almacén que tenemos aquí iluminado con sodio. De hecho, ustedes pueden visualizar que los colores prácticamente se confunden.
que es una característica que tiene este tipo de lámpara, que hace que los colores sean como parduzcos, precisamente por la baja definición de color que tenemos. Utilizamos luminarios de tipo high bay, reflector refractor acrílico prismático, y los luminarios con reflector de aluminio, en este caso con lámparas de 400 watts. Lo más recurrente es utilizar lámparas de aditivos metálicos de 400 watts, 400 o 250 watts, con el mismo tipo de luminarios. De hecho, la característica que tiene este tipo de lámpara es que tiene mejor reproducción cromática y son temperaturas de color más frías, y sobre todo considerando los flujos luminosos que tenemos y también en función directa de la vida útil. Hemos utilizado 400 watts, aditivos metálicos. Ustedes pueden observar el tipo de aplicación, un almacén, iluminación general, en el cual hemos utilizado también los luminarios de tipo high bay con reflector refractor, prismáticos de acrílico y reflectores de aluminio. Vamos a ver ahora lo que son los luminarios de tipo high bay con LED tipo COB. En lo que se refiere a las partes integrantes de este tipo de luminario, que está utilizando como fuente luminosa principal un diodo emisor de luz de tipo COB, que básicamente este tipo de LED es un chip on board, que es una plaquita multichip que tiene un arreglo múltiple de LEDs y tiene un recubrimiento de fósforo de color amarillo. Se caracteriza que es una fuente luminosa de estado sólido que emite altos flujos luminosos con amplitud de 120 grados y sobre todo con muy buena reproducción cromática. En la parte que sigue con respecto a la presentación que tenemos ahorita de las partes que integra este tipo de luminario, ustedes pueden observar que tenemos una carcasa superior donde va el controlador electrónico para operar los LEDs tipo COB. Un poquito más abajo, como parte integrante de este componente, tenemos el radiador cilíndrico de calor, el cual se integra con unas aletas disipadoras, que propiamente ese es el elemento disipador de calor de un luminario que utiliza LEDs. En la parte del extremo se puede observar una lente clara, transparente, que es la óptica secundaria propiamente de este luminario. Es un encapsulado de vidrio transparente que protege básicamente lo que es el LED COB y proporciona cierto control óptico, al ser básicamente un control secundario, una óptica muy independiente a la que tiene ya de por sí el LED COB. En la parte central, básicamente es el conjunto óptico, que es el reflector circular de aluminio especular, que es el que nos define la apertura del flujo luminoso que se emite respecto a la emisión por parte del LED COB. Y finalmente, ya integrando el luminario, ustedes pueden observar que ya lo tenemos con lo que es el conjunto óptico superior y lo que es el módulo de potencia. Ahondando un poquito más en detalles de construcción de este novedoso luminario que utiliza LED COB, que propiamente es un chip on board, y que específicamente es un multichip rectangular que se encapsula en una lente de vidrio que es transparente. La característica que tiene el COB es que es un luminario que se utiliza para iluminación de proyección de largo alcance y que se caracteriza que tiene una vida útil de 50.000 horas, una temperatura de color fría, cool white, de 4700 a 5200 Kelvin y sobre todo una muy buena reproducción cromática de 80. En la parte superior, donde va la carcasa, va el controlador electrónico, que básicamente nos permite operar el LED COB en función directa de su potencia, con un voltaje de alimentación de 120 a 240 volts de corriente alterna. Ustedes pueden ver en las partes integrantes que constituyen lo que es básicamente el módulo de potencia y conjunto óptico, pueden ver las aletas disipadoras de aluminio, pueden observar la lente encapsulada donde va colocado el COB, y en la parte posterior de la carcasa donde va colocado el controlador electrónico. En la parte intermedia pueden ver la plaquita rectangular de LED COB, que es un arreglo múltiple de LEDs de potencia de 1 watt. En el caso particular de los luminarios que actualmente se comercializan y distribuyen a nivel mundial, y en el caso particular de nosotros como LJ Iluminación, estamos utilizando la marca Bridgelux, que es una marca reconocida, es competitiva y de hecho tiene estándares que cumplen con respecto a la calidad y sobre todo a la seguridad y el desempeño óptico y la eficiencia como sistema.
Aquí tenemos otra perspectiva del elemento que básicamente es un disipador de calor, que en realidad es un sistema radiador que está integrado de lamas de aluminio extruido, que tiene la función principal, por el fenómeno de conducción y convección, de extraer todo el calor que se genera por parte del COB encapsulado hacia el exterior, y con esto mantener en condiciones de operación lo que es el LED COB como sistema dentro del luminario. En lo que se refiere al conjunto óptico, básicamente los reflectores, dependiendo de las necesidades, dependiendo básicamente de la altura y sobre todo de la apertura y el alcance que tengamos a lo largo y a lo ancho dentro de la instalación, podemos utilizar básicamente tres tipos de reflectores. Se maneja el de 45 grados de apertura, el de 90 y el de 120. En el caso particular de la gran mayoría de los fabricantes, importadores y distribuidores, se está manejando de estándar lo que es la versión de 45 grados con diámetro de 21 pulgadas de diámetro. Pero tenemos también de opción, dependiendo de la apertura, 90 y 120 grados. Esto básicamente para hacer más eficiente la distribución del flujo luminoso de forma longitudinal y transversal en el área interior que estamos iluminando. Tenemos aquí un comparativo de sustitución con luminarios tipo High Bay que utilizan LEDs tipo COB, el cual va enfocado básicamente a que sea considerado este tipo de sistemas como elementos que sustituyen a los sistemas tradicionales de descarga. En el caso particular de los luminarios High Bay con LED tipo COB de 150 watts, esto nos permite sustituir de forma directa por consumo de energía en función directa del ahorro, luminarios similares en lo que se refiere al tipo de diseño, pero que utilizan lámparas de aditivos metálicos en potencias de 250 watts. Ahora bien, no únicamente se están considerando este tipo de luminarios para sustituir sistemas tradicionalmente que estén instalados, sino ya de inicio, en la especificación e implementación dentro de proyectos nuevos, se está considerando la utilización de este tipo de luminarios. Ustedes pueden observar que tenemos un luminario tradicional High Bay con reflector de aluminio, el cual utiliza una lámpara de aditivos metálicos de 250 watts, que de hecho lo podemos sustituir de forma directa en lo que se refiere al ahorro de energía por consumo de energía eléctrica y también por el efecto visual, por un sistema que es un luminario tipo High Bay con reflector de aluminio, pero que utiliza un LED COB de 150 watts de potencia. En la parte inferior ustedes pueden observar que tenemos el LED COB cuadrático, que de hecho es un arreglo múltiple de 150 LEDs de potencia unitaria de 1 watt que están dentro de un encapsulado de fósforo de color amarillo. En lo que se refiere a la oferta comercial de nuestra empresa LJ Iluminación, tenemos un modelo particularmente, que es el modelo CIA 150 LED E5 CW, que hace referencia a que es una campana industrial de aluminio de 150 watts de potencia, en este caso estamos utilizando un LED COB, con un voltaje de 100 a 240 watts en lo que se refiere a la potencia, y que estamos utilizando como tal un COB que tiene un arreglo múltiple de 150 LEDs de 1 watt de potencia. La característica de este COB es que el flujo luminoso inicial, particularmente hablando como sistema en lo que se refiere al luminario, es de 15.000 lúmenes iniciales fotópicos. Estamos hablando que la temperatura de color de este LED COB es de 4.700 a 5.200 Kelvin, que es una temperatura de color fría. En lo que se refiere al índice de reproducción cromática es de 80. En una escala de 0 a 100 es una muy buena reproducción, una buena definición de los colores que son reproducidos bajo esta fuente luminosa que es un LED COB. Para efectos prácticos de sustitución, necesitamos hacer algunos comparativos técnicos, económicos y de aplicación que nos permitan seleccionar y tener como una buena alternativa de sustitución lo que son luminarios de tipo COB de 150 watts, los cuales sustituyen
por consumo, por ahorro de energía y por efecto visual, luminarios de aditivos metálicos de 250 watts. Vamos a ver esta tablita que tenemos del lado izquierdo algunas características más representativas de operación y desempeño que van en función directa de la potencia total del luminario, la eficacia de la lámpara o del LED COB, la temperatura de color, el índice de reproducción cromática, la vida útil promedio y la depreciación del flujo luminoso. En la columna de la parte central tenemos lo que es el luminario High Bay con lámpara de aditivos metálicos de 250 watts y del lado derecho tenemos la oferta comercial de un luminario High Bay LED COB de 150, particularmente es el modelo CIA 150 LED E5CW. Ok, vamos a analizar cada una de las columnas en función directa de las características que tenemos del lado izquierdo. Vamos a ubicarnos en la potencia total del luminario. En el caso particular del luminario de aditivos metálicos de 250 watts, esa es la potencia que tenemos, pero la potencia de lámpara. Para efectos prácticos hay que considerar un 16% la potencia de lámpara para tener el consumo total del luminario. Con esto consideramos la potencia o el consumo del balasto electromagnético, que aproximadamente es un 16% de la potencia de la lámpara como tal. Por lo tanto, el consumo o la potencia total del luminario es de 290 watts. En el caso particular del luminario CIA 150 LED E5 CW es de 150, pero también hay que considerar el 10% de la potencia del LED COB. Esto para efectos prácticos, para que el luminario como potencia total sea un consumo de 165 watts. Ahora bien, la eficacia de la lámpara, que en este caso es aditivos metálicos de 250 watts, en términos de eficacia, lúmenes por watt de consumo, tiene una eficacia de 71 lúmenes por watt. Esto nos indica el rendimiento, el aprovechamiento que tenemos con respecto al flujo luminoso que emite en función directa del consumo total del sistema. En el caso particular del luminario con COB, el modelo CIA 150 LED E5 CW tiene una eficacia de 91 lúmenes por watt. Estas eficacias, hay que aclararlo, que van en función directa únicamente de la fuente luminosa, la lámpara de aditivos metálicos o el LED COB. En función directa de la tonalidad de la fuente luminosa, que es la temperatura de color, en el caso particular de aditivos metálicos de 250 watts tenemos una temperatura de color fría de 4000 Kelvin. Y en el caso particular del luminario LED COB lo tenemos de un rango de 4700 a 5200 Kelvin. Ahora bien, el índice de reproducción cromática, que es la calidad de luz para poder reproducir los colores por parte de la fuente luminosa, en el caso particular del aditivo metálicos, en una escala de 0 a 100 es de 65, es aceptable, y en el caso particular del luminario con LED COB, en escala de 0 a 100 es de 80. Ustedes pueden observar que la reproducción cromática se mejora con un sistema con LED del tipo COB. La vida útil promedio que manejamos en el caso de aditivos metálicos de 250 watts es de 10.000 horas. Y en el caso particular del LED COB estamos hablando de 50.000 horas de vida. Estamos viendo que tenemos entre paréntesis L70. Eso se refiere al mantenimiento del flujo luminoso que tiene el LED COB. Esto nos indica que al cumplirse las 50.000 horas de vida se va a depreciar un 30% del flujo luminoso del LED COB, que precisamente es lo que viene en la parte inferior. La depreciación del flujo luminoso es la pérdida de luz, la emisión del flujo luminoso que tiene un sistema, una lámpara, con respecto al paso del tiempo, básicamente por su operación. Si estamos hablando de un sistema de 250 watts de aditivos metálicos, en el caso particular de lámpara, esta se deprecia un 35%. Esto nos indica que va a perder un 35% del flujo luminoso inicial a las primeras 3.000 horas de vida. Por lo tanto, estamos considerando que en el primer tercio de la vida útil de una lámpara de descarga de aditivos metálicos ya se depreció un 35%. En el caso particular del LED COB, este se va a depreciar
30% cuando se cumplen las 50.000 horas de vida que se maneja por parte del fabricante. Hay un concepto, hay un factor de corrección que es necesario utilizar cuando hacemos comparativos técnicos entre fuentes luminosas, entre sistemas de iluminación, que se conoce como la relación escotópica-fotópica. Esta relación es un factor de corrección como tal que hace que aumente o baje el flujo luminoso de una fuente luminosa a una lámpara, sobre todo en función directa de su temperatura de color. En el caso particular del aditivo metálicos, 250 watts, tenemos que esta relación fotópica, este factor de corrección es de 1.49 y en el caso particular de los LED COB es de 2.0. Esto nos indica que el flujo luminoso inicial que manifiesta el fabricante, que es un flujo luminoso fotópico, se tiene que afectar por el valor de 1.49 y valor de 2 para tener un flujo luminoso efectivo, visual o real, que precisamente es el que tenemos en la segunda parte, donde se indica flujo luminoso fotópico inicial del luminario. No vamos a hablar ahorita como fuente luminosa. Este flujo luminoso fotópico es inicial prácticamente cuando la lámpara está nueva, pero es un flujo luminoso que necesitamos considerar, necesitamos afectar por su factor de corrección o relación escotópica para tener un flujo luminoso efectivo, visual, real o verdadero. En el caso particular del aditivo metálicos, ya afectando lo que es, ya teniendo en consideración el flujo luminoso como luminario, que en este caso son 15.375 lúmenes. Estamos hablando que esos 15.375 lúmenes son en función directa del flujo luminoso inicial de una lámpara, que en el caso particular de la lámpara de aditivo metálicos, los lúmenes iniciales fotópicos son de 20.500 lúmenes. Este flujo luminoso es el que manifiestan todos los fabricantes de lámparas, particularmente hablando de fabricantes reconocidos a nivel mundial, que es un flujo luminoso inicial y es fotópico y es de la fuente luminosa. Ese valor de 15.375 lúmenes es el valor de flujo luminoso que está emitiendo el luminario. Está emitiendo únicamente un 75% en lo que se refiere al flujo luminoso total de la lámpara. Esto quiere decir que como sistema es un 75% eficiente el luminario. El otro 25% que se pierde básicamente es por pérdidas de interreflexión, por fugas y por otro tipo de situación que hace que el flujo luminoso de la lámpara dentro del luminario realmente emita 15.375 lúmenes. En el caso particular del luminario con LED COB son 15.000 lúmenes. Este flujo luminoso es como sistema, es como luminario. Ustedes pueden observar que los flujos luminosos en estas condiciones no son tan distantes uno con respecto a otro. Ahora bien, el flujo luminoso fotópico inicial del luminario, para efectos prácticos, hay que afectarlo por su factor de corrección. Esto nos indica que hay que considerar el valor, en el caso particular de 250 watts, 1.49, para que tengamos el flujo luminoso de 9.994 lúmenes, pero con la depreciación del 35% después de las 3.000 horas de operación. En el caso particular del LED COB, vamos a tener 10.500 lúmenes, pero con la depreciación del 30% después de haber cumplido las 50.000 horas de vida. Hasta el momento que tengamos ya transcurridas las 50.000 horas de vida de la lámpara del luminario LED COB, ya podemos considerar la depreciación del 30%. Ahora bien, el flujo luminoso efectivo visual, para efectos prácticos, el flujo luminoso verdadero, ya considerando la relación escotópica del LED o de la lámpara dentro del luminario, en el caso particular de 250 watts de aditivo metálicos, tenemos un valor de 22.909 lúmenes verdaderos. En el caso particular del LED COB, con su respectivo luminario, es de 30.000 lúmenes verdaderos, sin afectar todavía la depreciación del 30%. Para efectos prácticos, el flujo luminoso efectivo visual, que es el flujo luminoso real verdadero, ya afectado por su factor de corrección del luminario, es de 14.891 lúmenes verdaderos prácticos, ya depreciados un 35%. Y en el caso particular del luminario con LED COB,
tenemos un valor de 21.000 lúmenes, ya con depreciación del 30% cumplidas las 50.000 horas de vida. Para efectos prácticos, podemos ver que el LED COB, hasta el momento que no se deprecie, hasta que no llegue a las 50.000 horas de vida, tiene un flujo luminoso mayor, considerándolo con respecto a la lámpara de aditivo metálicos de 250 watts. Esta situación nos permite tener una comparativa real entre flujos luminosos, que al menos por flujo luminoso y niveles de iluminación se pueda considerar como buena alternativa a sustituir sistemas de 150 con LED COB por aditivos metálicos de 250. El segundo caso es utilizando luminarios del tipo High Bay con LED COB de 200 watts, que es la sustitución directa de sistemas de 400 de aditivos metálicos. De hecho, este tipo de sistema, por consumo, por ahorro de energía y efecto visual, es una buena alternativa en lo que se refiere para sustituir sistemas tradicionales de 400 de aditivos metálicos. Pero ya de entrada se está utilizando en la especificación de nuevos proyectos. Este tipo de sistema, en lo que se refiere a la aplicación práctica, ya se está utilizando de inicio en la especificación en proyectos nuevos. Ustedes pueden ver del lado izquierdo que tenemos el luminario High Bay con reflector de aluminio, con la lámpara tradicional de 400 watts de aditivos metálicos, y del lado 8 tenemos el luminario High Bay con reflector de aluminio, pero con un LED COB de 200 watts. La oferta comercial que manejamos nosotros dentro de la empresa LJ Iluminación, en lo que se refiere a luminarios de tipo High Bay con reflector de aluminio con un LED COB de 200 watts, es el modelo comercial CIA-200-LED-E5-CW, que es una campaña industrial de aluminio, potencia de 200 watts de LED COB, y estamos manejando que es una temperatura de color fría, es un rango de 100 a 240 volts, en lo que es la alimentación de corriente alterna, y que en el caso particular del luminario como sistema, el flujo luminoso fotópico inicial es de 20.000 lúmenes, con temperatura de color de LED COB de 4.700 a 5.200 Kelvin. La reproducción cromática en escala de 0 a 100 es de 80. Ustedes pueden observar que en la parte inferior del luminario que tenemos en pantalla aparece el LED COB de 200 watts. Si alcanzan ustedes a apreciar en la plaquita de color amarillo de la parte central donde se encuentra el chasis metálico, existe una serie de puntitos. Esos puntitos en realidad son LEDs que tienen una potencia de 1 watt y que tenemos un total de 200 LEDs con potencia de 1 watt en ese arreglo de 20 por 10. Ese sistema como tal demanda alta corriente y por lo tanto altas temperaturas, y por lo tanto se requiere tener ese sistema muy robusto en lo que se refiere al sistema radiador de temperatura. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es muy similar al anterior caso, pero aquí estamos utilizando uno de los casos más ejemplificativos con 400 watts de aditivos metálicos, en el cual la potencia total del luminario, considerando las pérdidas de consumo del balasto electromagnético, es de 464 watts como sistema. Estamos considerando la potencia de la lámpara, que es de un 14 a un 16%, y en el caso particular del sistema de 200 watts, estamos considerando un 10% de la potencia del controlador electrónico. Por lo tanto, tenemos 220 watts. La eficacia de la lámpara de aditivos metálicos la tenemos en 77.6 lúmenes por watt y el LED COB 91 lúmenes por watt. Esto en términos de rendimiento, de aprovechamiento del flujo luminoso con respecto a la potencia de consumo. La temperatura de color sigue siendo de 4000 Kelvin, es una temperatura de color fría. Y en el caso particular del LED COB, estamos hablando que tenemos de rango de 4700 a 5200 Kelvin, que también sigue siendo temperaturas de color más frías. La reproducción cromática, nos quedamos con un modesto 65 en escala de 0 a 100, en lo que se refiere a aditivos metálicos de 400 watts, y en el caso particular del LED COB de 200 watts es de 80. Muy buena reproducción de color. La depreciación del flujo luminoso, 35% de depreciación de pérdida de luz en las primeras 6.000 horas de operación de la lámpara. Esto nos indica que en el primer tercio de vida útil, de lo que se refiere a la vida de la lámpara, la emisión del flujo luminoso ya perdió un 35%.
Eso se manifiesta en la pérdida de flujo luminoso, bajan los niveles de iluminación, el tipo de lámpara cambia de color, se pone como naranja, se pone rosa, verde, azul. Esa es señal de que ya entró en periodo de depreciación la lámpara de aditivos metálicos. En el caso particular del LED-COB, se deprecia un 30%, pero cuando rebasa las 50,000 horas de vida. Continuando con la comparativa, utilizando el factor de corrección, la famosa relación escotópica-fotópica de cualquier fuente luminosa artificial y natural, continuamos con el valor de 1.49 en lo que se refiere a aditivos metálicos de 400 watts y el valor de 2.0 de LED-COB de 200 watts. El luminario como sistema emite un flujo luminoso fotópico inicial de aditivos metálicos de 400 watts de 27,000 lúmenes. Esto nos indica que del total de los 36,000 lúmenes iniciales de la lámpara, únicamente el luminario tiene la capacidad de emitir 27,000 lúmenes en función directa del total de los 36,000. Por lo tanto, en términos prácticos de eficiencia, de eficacia, estamos hablando que el luminario tiene un 75% de eficiencia o el 75% de habilidad para emitir del total de los 36,000 lúmenes únicamente 27,000 lúmenes iniciales fotópicos. En el caso del sistema de LED-COB de 200 watts, el flujo luminoso fotópico inicial como sistema luminario es de 20,000 lúmenes. Ahora bien, cuando afectamos estos valores iniciales fotópicos por la depreciación que tiene cada una de las fuentes luminosas, vemos que en el caso particular de aditivos metálicos de 400 watts, cuando se afecta el 35% en el primer tercio de su vida útil, el flujo luminoso cae hasta 18,890 lúmenes. Y en el caso particular del LED-COB, hasta que no pasen las 50,000 horas de vida, no se deprecia los 14,000 lúmenes que tenemos manifestados. Para efectos prácticos, el flujo luminoso inicial fotópico hay que considerar su relación escotópica. Entonces, para efectos prácticos, necesitamos afectar el flujo luminoso fotópico inicial por el valor de 1.49 para tener el valor por el valor de 27,000 por 1.49 para tener el valor de 40,230 lúmenes. En el caso particular de aditivos metálicos de 400 watts. Y en el caso particular de LED-COB tenemos un valor de 40,000 lúmenes verdaderos, sin depreciar todavía el 30%, sin haber cumplido las 50,000 horas de vida. En términos prácticos, el flujo luminoso efectivo visual mantenido, que básicamente son los lúmenes verdaderos o efectivos de luminario, afectados por su factor de corrección, son de 26,161 lúmenes, términos prácticos con depreciación después de las primeras 6,000 horas de vida. Y en el caso particular de LED-COB, tenemos un valor de 28,000 lúmenes verdaderos, y lo estamos afectando con una depreciación del 30%, considerando que ya cumplió sus primeras 50,000 horas de vida. Ustedes pueden ver que para efectos prácticos sigue siendo mayor el valor del flujo luminoso por parte de un LED-COB, ya considerando su respectivo factor de corrección, pero no considerando su depreciación. Hasta el momento que pasen las 50,000 horas de vida, estamos perdiendo únicamente un 30%. Todo lo contrario sucede con aditivos metálicos, en el cual en las primeras 6,000 horas de vida ya se depreció un 35%. El ahorro de energía, en términos prácticos, estamos hablando de un 52.6% por sustitución entre sistemas. Finalmente vamos a ver algunas referencias gráficas de las aplicaciones comerciales e industriales que tienen los luminarios tipo High Bay con LED-COB, que básicamente son las mismas que tienen todas las luminarios que utilizan lámparas de descarga, aditivos metálicos y sodio en alta presión, y nos vamos a situar específicamente a lo que son las instalaciones de manufactura y producción a nivel industrial. Estamos hablando de maquiladoras, líneas de ensamble, procesos de integración. Ustedes pueden ver en la referencia gráfica que tenemos buenos niveles de uniformidad, buena reproducción cromática, temperaturas de color fría,
y se caracteriza que son luminarios que a determinadas alturas mayores a 6 metros se concentra el flujo luminoso en función directa del tipo de óptica, 45, 90 o 120 grados de apertura. En lo que son centros comerciales y tiendas de autoservicio, básicamente es en las áreas interiores comerciales de las áreas generales, pero también lo tenemos en las bodegas de los almacenes y las zonas de transferencia. Ustedes pueden ver del lado derecho el área donde se encuentra ahí el montacargas descargando material. Ustedes pueden observar el nivel de uniformidad y también una característica inherente que tienen los LEDs, sobre todo dentro de luminarios cerrados con curvas de distribución intensivas, sobre todo en campanas de aluminio, es que se genera el efecto caverna en la parte superior del techo y la parte superior de las paredes. Desafortunadamente, la característica natural que tienen los LEDs con ángulo de apertura máximo de 120 grados hace que se provoquen esas manchas en las partes superiores, pero en realidad no nos interesa mucho iluminar la parte superior de las paredes ni los techos, sino básicamente el área de trabajo en superficies horizontales y verticales. Tenemos aquí otra aplicación que son almacenes y bodegas, áreas de concentración, centros de distribución y áreas múltiples. En la parte posterior, como les comentaba, se alcanza a ver la característica principal del LED COB dentro de luminarios cerrados de aluminio. Aún así, aunque tengan ángulos de apertura de 120 grados, las ópticas de reflector, ustedes pueden observar que la distribución de la luz tiene limitaciones con respecto a limitar el efecto caverna superior, únicamente por cuestión de efecto de diseño. En las agencias de ventas de vehículos, sobre todo en los estacionamientos techados donde estacionan los vehículos y motocicletas, en las áreas de mantenimiento y áreas de servicio, podemos utilizar este tipo de sistemas con LED COB. En lo que son instalaciones aeroportuarias, básicamente los hangares, las áreas de mantenimiento, centros de distribución, inspección de operaciones, utilizamos también luminarios de tipo COB. En instalaciones deportivas techadas, canchas de básquetbol, voleibol, fútbol rápido, arenas de rodeos, gimnasios, también podemos utilizar luminarios con LED COB, básicamente potencias de 150 o 200 watts, dependiendo de la altura de montaje y los niveles de iluminación. La característica inherente del LED COB dentro de un luminario con óptica abierta concentrada se ve básicamente en las paredes. De hecho, aquí podemos ver específicamente cuál es el comportamiento fotométrico de este tipo de sistemas, que son concentradores de flujo luminoso. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos de sustitución de sistemas de tipo High Bay con LED COB para aplicaciones comerciales y también del tipo industrial. Lo que tenemos en esta gráfica es un área que básicamente es un lugar donde se procesan lo que son desperdicios industriales. Ustedes pueden ver del lado izquierdo que se alcanzan a ver algunos puntos de luz, que en realidad son luminarios de aditivos metálicos de 400 watts, que ya están depreciados su 35% del primer tercio de vida útil, que inclusive la temperatura de color ya se vio afectada, ya no se ven perfectamente blancos. Y también podemos notar que en las filas posteriores y centrales ya hay luminarios que están apagados. Ustedes pueden observar que el nivel de iluminación, la reproducción cromática y sobre todo el aspecto visual que tenemos con este tipo de sistema, aditivos metálicos ya depreciado, ya afectado por la temperatura de color y flujo luminoso, en función directa del nivel de iluminación, pues deja mucho que desear. La alternativa para efectos prácticos por consumo, efecto visual, niveles de iluminación, temperatura de color y producción de color, es sustituir uno a uno lo que son sistemas de aditivos metálicos de 400 watts por sistemas de 200 watts con LED COB. Ustedes pueden apreciar que muy independientemente de que se han incorporado en la parte superior lo que son entradas de luz natural, tenemos filas perfectamente definidas con luminarios totalmente prendidos que utilizan LED COB, y ustedes pueden ver que la reproducción cromática, el nivel de iluminación, la temperatura de color y el efecto visual del sistema ha mejorado de forma sustancial al utilizar LED COB de 200 watts que sustituyen lámparas de aditivos metálicos de 400 watts en luminarios del tipo High Bay.
Un sistema tradicional que no es muy común, que se utiliza actualmente, es utilizar sodio en alta presión, que también es un centro de procesamiento de desperdicios industriales. Ustedes pueden observar del lado izquierdo la característica inherente del sodio en alta presión. Es una luz monocromática, totalmente amarillenta, IRC 2025, una temperatura de 2100 Kelvin, que es una temperatura de color bastante cálida. Ustedes pueden ver que los colores pues, prácticamente se confunden, son parduzcos, son grisáceos, y ustedes pueden observar que este tipo de sistemas se puede mejorar sustituyendo uno a uno sistemas de 200 watts con LEDs de tipo COB. Se puede ver del lado derecho que se ha mejorado la reproducción cromática. De hecho, la temperatura de color también se ha mejorado. El efecto visual y los niveles de iluminación prácticamente se han mejorado sustituyendo uno a uno sistemas de descarga, en este caso lámparas de sodio en alta presión de 400 watts con LED COB de 200 watts. Y tenemos ahorros promedios del 52% entre sistemas. Señores, pues les agradecemos. Gabriel Torres, área técnica, estamos a sus órdenes, LJ Iluminación. Aparecen los datos de contacto para cualquier referencia que tengan comercial. Y toda la cuestión comercial la tenemos a través del área de nuestra gerencia comercial que se dedica específicamente a atender a agrupación a nivel nacional. Nosotros somos el apoyo técnico precisamente para que se pueda especificar y posteriormente comercializar los productos que estamos viendo actualmente, que son luminarios muy novedosos, luminarios tipo High Bay con LED COB. Señores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos a la hora. Gabriel, pues muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco muchísimo. He aprendido muchas cosas. Me da mucho gusto que hayas venido. Que se haya quedado esto filmado para poderlo consultar más adelante. En verdad, no lo estoy diciendo de dientes para de fuera. En verdad he aprendido mucho. Quiero reafirmar algunas cosas que me queda claro. Con esta exposición, no hay duda que todo lo que es iluminación de naves, que estamos hablando de 7, 9, 11, 12 metros de altura, hasta 18 metros, podemos sustituir actualmente con campanas en LED al 100%, inclusive mejorando la calidad. Así es, señor. Esto queda confirmado. Queda confirmado, y sobre todo con respecto utilizando sistemas de 200 watts, que prácticamente reducen un poquito más de la mitad del consumo con sistemas tradicionales de 400. Ok. Y si fuera de 400, pues también puede ser, a lo mejor ya no es 1 a 1, sino ya pudiera ser en otra característica, pero la sustitución a LED no afectaría, ¿no? De ninguna forma. De hecho, sí hay que hacer algunas adecuaciones, algunas consideraciones de diseño con respecto a la altura, con respecto a la colocación transversal longitudinal, en lo que se refiere a la colocación de los luminarios. Y sobre todo considerando que son luminarios que ahorran energía, que es la tecnología del presente, que los LEDs ya no son una moda, es una tendencia, es una exigencia del mercado actualmente utilizar LEDs, y que nosotros como empresa, a través de ustedes, podemos hacerlo en muchos proyectos a nivel nacional. Y llevarlos para el ahorro, que claro, es el concepto. Es la tendencia. Ellos van a ahorrar porque esto es una realidad. Es una realidad que está sustentada técnica, comercial y en aplicaciones prácticas. Perfecto. Y la otra cosa que es increíble, tantos años, ahora sí que en este mercado y no tener la información, yo creo que con mis amigos y compañeros y clientes va a ser lo mismo. Así es, señor. Cuando veo y entro a una nave y veo lámparas moraditas, rosaditas, verdes, azules, es que esas ya están muriendo. Sí, esas de hecho, ya están depreciadas. Nada más prenden, pero no iluminan. Exactamente, realmente. De hecho ya están perdiendo su flujo luminoso, ya cumplieron seguramente las 6.000 horas de vida, ya se depreciaron 35% y viene en caída libre la depreciación de flujo luminoso. Por eso es el indicativo de los cambios de color, porque en realidad esa lámpara de aditivo metálico se está convirtiendo en una lámpara de vapor de mercurio. Entonces queda claro que para todos los agentes de mantenimiento tendríamos que pensar claramente, en cuanto vemos que hay cambio de color, es cuando hay que cambiar, y qué mejor que cambiar de una vez a LED. A lo mejor no cambiar todas en un jalón, pero sí empezar a cambiar y van a notar una vida mejor y van a tener mucho mejor iluminación. Muy bien, está llegando la primera pregunta de Puebla. Dice, gracias por su exposición. ¿Se puede sustituir solamente el foco LED sin cambiar el reflector o es necesario cambiar todo el luminario por el COB? Bueno, de hecho como tal, la característica de diseño particular que tenemos del luminario tiene unas consideraciones de diseño que tiene que ser únicamente como tal el sistema cambiarlo uno a uno. En este caso no se pueden hacer algunos retrofits, no se pueden hacer adaptaciones, sino lo sugerible es cambiar totalmente el luminario. De hecho no se pueden hacer adaptaciones sobre luminarios anteriores. ¿Por qué?
porque cada luminario fue profusamente desarrollado para su tecnología. Y en el caso particular de luminarios con LED COB, el diseño con el radiador cilíndrico, que es un disipador de calor, es muy delicado su diseño, es muy específico, es muy delicado en lo que se refiere a la diseño como tal del sistema, y por lo tanto no podemos hacer implementaciones o adecuaciones. Tiene que ser el luminario como sistema total. Y es muy importante, esto es para cumplir, si lo hacemos, y lo hemos visto que hay quien lo está haciendo, pero no le da el resultado, no vamos a alcanzar los niveles de iluminación que está ofreciendo, en este caso, LJ Iluminación. Si es un cambio radical. Había otra parte de la segunda pregunta que si era omnidireccional. Sí, de hecho la naturaleza de los LED, sobre todo los COB que utilizamos nosotros en este tipo de luminarios, tienen la característica que el ángulo de emisión máximo es de 120 grados. Y por lo tanto la característica inherente y natural de cualquier LED es que es totalmente direccional, precisamente para concentrar flujos luminosos, tener mayor alcance de proyección hacia el frente. Por eso se utiliza sobre todo en los sistemas de proyección que son luminarios de tipo high bay, también para proyectores de usos exteriores, inclusive para sistemas downlight o de proyección para interiores. Sí, pero ¿qué significa omnidireccional? Omnidireccional es que es en todas las direcciones. Ajá. Por lo tanto, el LED COB que utilizamos no es omnidireccional. No es omnidireccional. Es totalmente direccional. Exactamente. Y la disipación realmente la logramos por el reflector, por la campana, que de por hecho, el diseño. Exactamente, el reflector lo que nos ayuda es a concentrar el flujo luminoso, abriéndolo o haciéndolo más intensivo. De hecho es una lente, no es una lente, es un conjunto óptico, es una óptica secundaria independiente de la que trae el LED, porque el LED como tal tiene la limitación a 120 grados. En el caso particular de utilizar un reflector, hacemos que se pueda concentrar o se pueda abrir más el flujo luminoso, en función directa de la altura y las necesidades del proyecto. Por eso tenemos tres opciones de óptica. La de 45 grados, que es la que manejamos estándar, pero tenemos la de 90 y la de 120, que son opcionales. Perfecto. Muy bien, Irapuato. ¿Cuál es la diferencia en costo de un luminario de aditivos metálicos a uno con LED COB? Esto puede ser en porcentaje, ¿no? Es una parte comercial en la cual no tengo yo el conocimiento porque soy un poquito más técnico, pero con mucho gusto nuestros colegas de LJ Iluminación en León le pueden dar el dato con respecto al precio. Sí. Pero sí hay una diferencia bastante considerable en lo que se refiere a los costos entre sistemas, que es una consideración que poco a poco con respecto al retorno de inversión, el ahorro de energía, se va recuperando el costo inicial. Y dime una cosa, así, para orientar un poquito en la pregunta. En un proyecto o en forma genérica en los proyectos, ¿qué retorno tiene? Más o menos. Estamos hablando de retornos con cierta consideración en lo que se refiere a los años. Estamos hablando al menos de 2.5 a 3 años el retorno de inversión. El retorno, entonces, consideren que la inversión va a ser con un ahorro de 2 a 3, 5 años. Exacto. Tenemos una lámpara que en años más o menos va a vivir unos 10 años. No, dirá un poquito más, son como 15 años. 15 años, entonces imagínense si el retorno fuera 3 años, pues vamos a tener un ahorro de 12 años que así lógicamente es aprobado por FIDE y por todos los demás. Exactamente, el financiamiento y el FIDE apoya esos proyectos. Sí. ¿Ustedes tienen alguna certificación con FIDE? Estamos en proceso de certificarlo, inclusive están considerando a nivel nacional el FIDE este tipo de luminarios dentro de los programas de financiamiento, sin que necesariamente tengan el sello FIDE los productos. Fíjate que antiguamente era así, sin embargo ahora ya están volviéndose muy drásticos. Por ejemplo, acabamos de tener ahorita un caso en el que ya estaba aprobado un proyecto y no lo dieron porque el inversor no tenía aprobado, no tenía sello. Lo acaba de hacer y entonces ahorita inclusive el señor que se acaba de ir se llevó el proyecto porque él sí tenía, aunque no fue el mejor precio, pero sí tenía el sello y entonces se lo llevó. Porque de hecho hay que tomarlo en cuenta, son nuevas características de que hecho, van cambiando. Estamos acondicionando inclusive la cuestión de la certificación del sello FIDE, la certificación de la NOM-ANSE también, para que tengamos todas las características de eficiencia, de seguridad, todas las certificaciones para que pueda aplicarse en los proyectos de retrofit o nuevos proyectos. Muy bien, pues vámonos rápido porque tenemos muchas preguntas. ¿Se vende como reflector el módulo de LED COB? Se vende como... No, como refacción, perdón. Se vende como refacción el módulo. O sea, si se llegara a comprar y llegara a fallar, ¿se vende como refacción? Está dentro de un periodo de garantía, pero sí necesitaremos definir exactamente esa condición muy especial. Pero no creo que haya problema para que pueda haber el refaccionamiento del módulo de LED COB, ¿no? Sí, yo creo que es más fácil que se degrade el luminario, el aluminio, que el LED. Entonces yo creo que no tendría cabida, pero bueno, como una idea en un momento dado yo creo que sí se podría.
Tercera pregunta, todos de Irapuato, ¿eh? ¿Se puede sustituir directamente la lámpara de aditivos metálicos por un módulo de LED COB o se tiene que cambiar todo el luminario? No, hay que hacer todo el cambio de luminario porque son diseños específicos para cada tipo de fuente luminosa. Ya nos los había comentado. Así es. Aquí tengo más preguntas allá y aquí también están, ahora sí nos están. Estuvo muy buena tu plática, sinceramente, no sabes qué es. Puebla, ¿qué ventaja tiene este sistema con LED con respecto a los luminarios fluorescentes industriales de 4x54 o de 4x80? Bueno, en realidad los sistemas High-Bay con arreglos de 4x54 o 4x80, pues la ventaja que tienen es el precio, que de hecho es el paso intermedio que puede existir para sustituir sistemas de aditivos metálicos antes de llegar a los LED directamente. De hecho, en lo particular, tenemos ventajas que también es la vida útil, pero no llegan hasta las 50.000 horas de vida, pueden llegar hasta las 36.000 horas de vida, que es una ventaja que puede tener el sistema. La reproducción de color, en el caso de los T5, tiene una reproducción del 85, muy buena reproducción de color, y únicamente se deprecian un 5% las lámparas T5. Viéndolo por ahí, y pues sobre todo por el efecto visual y el comportamiento óptico, es una buena opción también los sistemas fluorescentes con arreglos de 4 o 6, lámparas de 50-54 watts, o inclusive de 80. Claro, pero aquí también hay que tomar en consideración esto. Es una opción y todas son ahorro. Así es. Sin embargo, el ahorro cuando metemos mano de obra y mantenimientos y subidas a 12 metros, 10 metros de cambio, es un punto que está influyendo fuertemente en la decisión hacia LED, ¿verdad? Bueno, tengo Tlanepantla. ¿Debería de esperar mayor ahorro en términos de cantidad de luminarios si elijo un reflector de 120 contra uno de 45? Claro. De hecho, en el caso de la apertura de 120 grados, esto va a hacer que tengamos mayor alcance de proyección y sobre todo tengamos menor cantidad de luminarios. Precisamente por la característica de que tenemos mayor apertura del flujo luminoso, es posible reducir la cantidad de luminarios. En el caso de 45 grados, la óptica hace que sean más concentradoras y tengamos mayor cantidad de luminarios para alcanzar un nivel de iluminación general. Si tenemos ópticas más abiertas, es obvio que podemos disminuir la cantidad de luminarios porque tenemos mayor apertura de flujo luminoso más de los 120 grados. Claro, y aquí la recomendación sería hacer un estudio específico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un área de trabajo, a lo mejor aquí sí ponemos un concentrado, pero en medio ponemos uno de ángulo abierto, que esto nos permite jugar con las dos necesidades, porque también tenemos que cumplir con las lúmenes de acuerdo a la necesidad propia, ¿no? O a lo que la norma nos pide. Exactamente. Bueno, a ver, acá creo que ya contestamos esta de Metepec. Dice, ¿qué tan eficiente es el cambio de succión 1 a 1 en la industria? Pues es lo mismo, ¿no? Hay que hacer un estudio. Es bueno el resultado, pero lo mejor es hacer un estudio. Sí. Y la gente de LJ nos está ofreciendo que le enviemos la información y que ellos nos acompañan, ellos hacen el estudio y lógicamente tendríamos un respaldo, ¿no? En el caso particular de la sustitución entre sistemas de LED COB, de un sistema de 200 watts por aditivos metálicos, no siempre el consumo es un factor determinante, sí es importante, pero hay que considerar unas características de diseño, hay que considerar los niveles de iluminación, hay que considerar las aperturas de los reflectores, precisamente para tener menor cantidad de luminarios con respecto a las aperturas de 45 grados. Hay que tener una serie de consideraciones que van también de la forma técnica, del comparativo también comercial de precio, y de la aplicación del producto. Esto también en función directa del diseño. Precisamente podemos hacer nosotros simulaciones a través del programa que manejamos de cálculo para tener la mejor alternativa con respecto a niveles de iluminación, la apertura del luminario, la cantidad y sobre todo adaptándonos que se pueda hacer uno a uno, en el mejor de los casos, la sustitución entre sistemas. Muy bien. Señores, tenemos ya no sé cuántas preguntas, pero se nos está comiendo el tiempo. Tultitlán nos dice, ¿es posible encontrar una campana de LED en acrílico? Sí se puede. De hecho, nosotros también podemos recurrir a nuestro proveedor, que casi todos los productos vienen de China. Y sí hay oferta comercial con acrílicos utilizando LED. Que en el caso particular de los LED COB con acrílico tienen un comportamiento diferente. Tienen cierta contribución de luz hacia la parte de arriba y minimizamos un poquito el efecto caverna. Claro, hay que considerar que la característica de los LEDs es totalmente direccional y que el ángulo de apertura son 120 grados. No es omnidireccional como la lámpara de aditivos metálicos, que sí podemos tener contribución de luz hacia arriba hasta un 20%. Claro, pues creo que quedan preguntas, ¿no? Sí tenemos.
pero el tiempo se nos come. Ofrezco enviarle las preguntas, responderlas directamente. Por demás interesante, en verdad, Enrique, Gabriel, sí, te aseguro que lograste un impacto muy interesante en todos los gerentes de Alcione. Esperemos que seguro que ya tienen ahí su correo, su teléfono, apunten el nombre. Bueno, su correo es gabriel-torres@jliluminacion.com.mx, a través de nuestro departamento de iluminación, con Pepe, con Elías, con todos ellos. Así pues tenemos un contacto directo. Entonces, muchísimas gracias. Señores, a la orden. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buen día.